La Ley General de Responsabilidades Administrativas es de orden público y observancia general en toda la República y tiene por objeto distribuir competencia entre los órdenes de gobierno para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos y sus obligaciones, establecer las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que estos incurran y las que correspondan a los particulares vinculados con faltas administrativas graves y también establecer los procedimientos para su aplicación. Hablemos de los sujetos bajo responsabilidad. Se refiere como sujetos a aquellas personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en los entes públicos en el ámbito federal y local, sus principios y obligaciones que rigen su actuación. Comprende también a personas que, habiendo fungido como servidor público, se ubiquen en los supuestos a que se refiere esta ley, o los particulares vinculados con faltas administrativas graves. Las autoridades facultadas para aplicar la ley son la Secretaría de la Función Pública y sus homólogas en los estados, los órganos internos de control, la Auditoría Superior de la Federación y sus homólogas en los estados y los tribunales de justicia administrativa. Las faltas administrativas son ciertas conductas que no constituyen un delito por no estar tipificadas en el Código Penal, pero que moralmente no son correctas. Hablemos de faltas graves y faltas no graves. Tipos de corrupción. Son faltas administrativas no graves actos u omisiones de los servidores públicos que incumplan o transgredan el contenido de las obligaciones siguientes: cumplir con las funciones, atribuciones y comisiones encomendadas, denunciar los actos u omisiones que en el ejercicio de sus funciones llegaran a advertir que puedan constituir faltas administrativas, atender las instrucciones de sus superiores siempre que sean acordes con las disposiciones relacionadas con el servicio público, presentar en tiempo y forma las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, registrar, integrar, custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo o comisión tenga bajo su responsabilidad, supervisar que los servidores públicos sujetos a su dirección cumplan con las disposiciones de ley, rendir cuentas sobre el ejercicio de las funciones en términos de las normas aplicables, colaborar en los procedimientos judiciales y administrativos en los que sea parte, cerciorarse antes de la celebración de contratos que no se actualice un conflicto de intereses. Por otro lado, son faltas administrativas graves los actos u omisiones de los servidores públicos que realicen cohecho, contratación indebida, peculado, enriquecimiento oculto u ocultamiento de conflicto de interés, desvíos de recurso, tráfico de influencias, utilización indebida de información, encubrimiento, abuso de funciones, desacato, obstrucción de la justicia o actuación bajo conflicto de interés. Los actos de particulares vinculados con faltas administrativas graves son soborno, obstrucción de facultades de investigación, participación ilícita en procedimientos administrativos, colusión, tráfico de influencias, uso indebido de recursos públicos, utilización de información falsa y la contratación indebida de exservidores públicos. Hablaremos a continuación sobre distintos tipos de corrupción. Corrupción a gran escala. Consiste en actos cometidos en los niveles más altos del gobierno que involucran la distorsión de políticas o de funciones centrales del Estado y que permiten a los líderes beneficiarse a expensas del bien común. Actos de corrupción menores. Estos consisten en el abuso cotidiano de poder por funcionarios públicos de bajo y mediano rango al interactuar con ciudadanos comunes, quienes a menudo intentan acceder a bienes y servicios básicos en ámbitos como hospitales, escuelas, departamentos de policía y otros organismos. Corrupción política. Se refiere a la manipulación de políticas, instituciones y normas de procedimiento en la asignación de recursos y financiamiento por parte de los responsables de las decisiones políticas, quienes se abusan de su posición para conservar su poder, estatus y patrimonial. Hablemos ahora de la aplicación de los procedimientos para sanciones. El procedimiento para sancionar faltas administrativas no graves inicia de la siguiente manera. El investigador recibe una denuncia o queja y abre una carpeta de investigación que puede ser anónima o con nombre. Durante este proceso, el investigador solicita informes, documental a distintas áreas y califica la falta no grave a través del informe de presunta responsabilidad administrativa, conocido también como el IPRA. Posteriormente, el informe o IPRA se envía al área sustanciadora, donde se puede recalificar la falta y se realiza la comparecencia con el presunto responsable.
En este momento, el substanciador puede sancionar. Si el substanciador lo califica como una falta grave, se turna entonces al Tribunal de Justicia Administrativa. Definamos las sanciones para faltas no graves y faltas graves. Para las no graves, se pueden utilizar amonestación pública o privada, suspensión de 1 a 3 días naturales, destitución, inhabilitación temporal de 3 meses a 1 año. Las faltas no graves prescriben en 3 años y la impone el órgano interno de control. Las faltas graves, por su parte, ameritan sanciones como la suspensión de 30 a 90 días naturales, la destitución, sanción económica hasta 2 tantos del beneficio obtenido, inhabilitación de 1 a 10 años si la afectación no excede de 200 veces UMA y de 10 a 20 años si excede esa cantidad. Las faltas graves prescriben en 7 años y las imponen los tribunales de justicia administrativa. Las sanciones que son impuestas a particulares son sanciones económicas, inhabilitación para participar en contrataciones de 3 meses a 10 años, indemnización para resarcir los daños a la hacienda o patrimonio de los entes públicos, suspensión de actividades de 3 meses a 3 años o disolución de la sociedad. Estas sanciones las impone el tribunal.